Si están nuestros invitados, por favor que pasen al estudio principal. Porque bueno, este es un tema que lo hemos analizado en muchas ocasiones, pero cada vez adquiere matices distintos y preocupantes. El día de hoy salió la nota en Diario Expreso a propósito del aumento de casos donde se está suplantando la identidad a personas y van relatando una serie de testimonios de realmente preocupantes, desgarradores algunos, ¿no? Una mujer dice que limpia casas, en fin, reconocida en su medio como una persona honesta, que trabaja, que vive de su trabajo, de pronto es citada por fiscalía por hacer llamadas de extorsión y ser parte de uno de los grupos de delincuencia organizada. Imagínense recibir una notificación así. O el otro caso que recuerdo de un señor jubilado que de pronto resulta que ha hecho un préstamo, que él dice que nunca lo ha efectuado. Y entonces la conclusión de la investigación es que están robando las identidades para hacer estos trámites y sacar provecho, ¿no? Por eso hemos invitado a Gonzalo Ortega, el es delegado provincial del Guayas de la Defensoría del Pueblo, quien está apoyando a algunos de estos casos. Vamos a conocer de qué manera. Y también está Diego Beltrán, experto en ciberseguridad y protección de datos personales. Gracias a los dos por participar aquí. Gonzalo, quisiera empezar con usted para que nos narre un poco más sobre estos casos que he mencionado. ¿Tiene tal vez alguna referencia numérica? ¿De qué estamos hablando? ¿Un fenómeno que está aumentando? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos los del panel y a toda la audiencia también. En efecto, en la Defensoría del Pueblo hemos conocido de un caso sistemático y generalizado de vulneración de derechos, lamentablemente provocado desde adentro de una institución pública. Y es aquí donde nosotros, como Defensoría del Pueblo y como parte también del sector público, estamos llamados a tener bastante responsabilidad con el manejo de datos personales, porque la situación que conocimos se repitió en aproximadamente 20 casos a un grupo de jubilados, adultos mayores, estamos hablando de médicos y de profesores, Ujú. que tuvieron estos créditos fraudulentos originados en el BIES, en donde tanto el BIES como el IES reconocieron pública y expresamente mediante comunicados en sus redes sociales que malos funcionarios se habían aprovechado de la información que tenían y con esa información pues habían procedido a abrir cuentas en una institución bancaria específica y que ahí habían ido a destinarse los fondos de los jubilados. Eh, Es decir, perdón que interrumpa, es decir, se trata de funcionarios los que han cometido este delito. Ahora exfuncionarios, Ahora exfuncionarios. ahora exfuncionarios, porque después de toda esta situación mediática, definitivamente pues salieron de sus puestos de trabajo, aparte de lo que han provocado, que es una revictimización a nuestros adultos mayores, en el sentido de que están sufriendo un perjuicio en términos económicos, en términos de dignidad, en términos de una situación de indefensión en la cual se encuentra. Claro. eh, También tienen un problema en fiscalía, Mm, porque lo que hicieron, pues por supuesto que configura un delito, obvio. entonces están siendo investigados por fiscalía. Nosotros, desde Defensoría del Pueblo, lo que hemos hecho es, desde la protección de los derechos humanos, en este caso un grupo prioritario que son los adultos mayores, es presentarnos ante la Corte, ante los jueces, y pedir a los jueces, mediante la acción de protección, que se declare la vulneración de derechos y que se restituyan los valores que han sido indebidamente cobrados, que han sido indebidamente debitados, y que adicionalmente a eso, pues, dispongan al BIES como institución bancaria que se genere un protocolo de seguridad con todo el manejo de información personal que tienen de todos nosotros que somos los afiliados. Claro. Y mucho más, por supuesto, de personas que tienen un estado de vulnerabilidad como son los adultos mayores. Listo. Entonces, Diego, vamos a hablar de la protección de datos, tantas veces que en este programa que lo hemos tratado de difundir la importancia de este tema, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se trata de una cosa impresionante que sean los propios funcionarios quienes hayan cometido el delito, pero
Además de eso, sabemos que hay posibilidades de los benditos hackers, ¿no? Que puedan ingresar de una forma ilícita y también realizar este tipo de cosas. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Bueno, buenas tardes contigo, Andrés. Buenas tardes, Gonzalo, a toda la audiencia. Muchas gracias por recibirme. Creo que lo que acaba de transmitirnos Gonzalo precisamente da cuenta de una de las modalidades más recientes del uso de la vulneración de los datos de carácter personal de absolutamente todos nosotros por parte de una entidad pública, ¿sí? Para la comisión de otro tipo de delito conexo, que en este caso se trata de la suplantación de identidad. Ahora, me gustaría un poquito desmenuzar esto porque sí, como tú lo dices, Andrés, a pesar de que ya son algunos años que hemos venido conversando de este tema, lamentablemente todavía no existe una conciencia ni a nivel de las empresas ni de las entidades estatales y lamentablemente mucho menos de la ciudadanía de la importancia de proteger los datos para evitar este tipo de conductas criminales, ¿sí? Claro que eleva el nivel de escándalo y de alarma social el hecho de que haya ya sea autoría o complicidad de parte de funcionarios públicos, de entidades como el IES o del BIES, que pudieran ser precisamente ya sea los autores o facilitadores de la comisión de este delito, ¿no? Entonces, comienza efectivamente a través del acceso indebido e indiscriminado a nuestros datos, a todo lo que nos identifica, nombres, apellidos, números de cédula, direcciones domiciliarias, teléfono, placa de vehículos, en fin, que permiten a los malhechores justamente hacer procesos de validación en entidades financieras donde, como ustedes compartirán conmigo, la mayoría de veces la validación de la identidad de la persona se hace a través de este tipo de datos, ¿no? Segundo nombre de la abuela materna, últimos 4 dígitos de la cédula, ese tipo de cuestiones que hoy por hoy, lamentablemente, son prácticamente de dominio público, ¿no? Entonces, mientras las entidades no tomen medidas para cambiar los modos de verificación de la identidad de las personas, vamos a seguir, digamos, continuamente expuestos a esto. En este punto, pero en este problema, en el caso que relata Gonzalo, se agrava la situación porque precisamente se estaría utilizando no solamente para suplantar la identidad de la persona en una red social, por ahí tratar de usurpar 20, 30 dólares de algún familiar ingenuo que cae en algún tipo de mensaje de alarma, sino que estamos hablando de montos que oscilan entre los 20,000, 30,000 dólares de un crédito, ¿no? Hipotecario, quirografario o de otra naturaleza, ¿sí? En donde el perjuicio está siendo causado tanto al IES, porque evidentemente se está haciendo un crédito que va destinado a un malhechor, pero también a la propia víctima, en este caso a los jubilados, y a los afiliados, que somos realmente quienes en última instancia terminamos poniendo ese dinero. Entonces, creo que sí es fundamental, digamos, de una manera emergente, que haya una verdadera transformación en la manera en la que las entidades públicas y privadas, y entidades financieras en particular, hacen la validación de la identidad de la persona previo a otorgar un crédito u otro tipo de beneficio. Ahora, Gonzalo, hay casos y casos, ¿no? En algunos de ellos, como tú lo mencionabas hace un momento, está identificado, por ejemplo, si se trata del BIES, la entidad involucrada o el BIES, cualquiera de ellos, pero en otras se desconoce de qué entidad estos grupos de delincuencia organizada obtuvieron la información para suplantar la identidad. Y eso pues preocupa porque puede ser cualquiera, ¿no? Cualquier entidad. El caso que nosotros atendemos y que nos ocupa en estos momentos, que como te digo es un caso sistemático porque estamos hablando de un grupo de personas perjudicadas, aparte de un grupo de personas que debería de tener un estado reforzado de protección, el cual ha sido totalmente vulnerado. Nos preocupa además por esta responsabilidad que hay desde el sector público en hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Eh, Hemos iniciado un trámite de investigación defensorial desde la Defensoría del Pueblo, en donde hemos solicitado información al BIES, al IES, a la Superintendencia de Bancos. Estamos dentro del trámite de investigación defensorial que seguramente concluirá con una exhortación a ellos a que desde adentro adopten las medidas de protección necesarias para frenar estos abusos, porque no es otra cosa que eso, es un abuso de parte del sistema y lamentablemente del sistema de prestación de la administración pública, con lo cual pues no nos queda de otra que seguir los caminos que nos da la Constitución, que son las vías de las garantías constitucionales,
donde ya hemos obtenido victorias y esperamos ahora que hemos, gracias a los medios de comunicación, también conocido de más casos, plantear una demanda colectiva de acción de protección con el único afán Qué de bueno. que se declare la vulneración de Ujú. derechos y que se restituya el estado de indefensión en el cual se encuentran nuestros jubilados, nuestros adultos mayores, que merecen nuestra ocupación y nuestra atención de manera prioritaria como manda la Constitución. Claro. Ahora, no sé si me equivoqué o escuché mal, pero utilizaste la palabra que van a exhortar, porque si es así, pues la exhortación, de, puedo yo decir gracias por exhortarme, pero no voy a tomarlo en cuenta. No sé si hay algún mecanismo ya más riguroso para obligar a que se revisen los procedimientos. Desde la Defensoría, nosotros, la competencia que tenemos nos permite el exhorto, que son medidas que deben implementar la administración pública, porque aparte están obligados por ley a hacerlo, la ley de la Defensoría del Pueblo permite hacer estos exhortos y manda a las instituciones públicas a que cumplan con lo que dice la Defensoría del Pueblo, sobre todo en el caso de vulneración de derechos humanos, que es lo que nos encontramos en este momento. Pero aparte de eso, llevando el caso a las autoridades judiciales, a la administración pública no le queda más que obedecer y acatar Ah, ok. íntegramente las decisiones de reparación que adopten los jueces en estos casos que, como digo, ya la hemos obtenido y esperamos que sigan así porque no queda duda del perjuicio que están sufriendo nuestros afiliados. Ahora, Diego, tú decías que es necesario revisar o incluso transformar todo el proceso de protección de datos, pero esto también, a ver, para lo público es opcional, para lo público es obligatorio y para lo privado es opcional, ¿es así? No, de hecho, mi querido Andrés, de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que justamente este año cumple ya 4 años de vigencia, el 26 de mayo, es más, en próximas fechas, Ujú. establece claramente la obligación de todas las entidades públicas y privadas que manejen datos de carácter Ah, personal estupendo. de los titulares a cumplir con todas las normas en ella dispuestas, ¿no? Ya. Lamentablemente y a la fecha, pues evidentemente parte de mi ejercicio profesional es justamente apoyar a entidades privadas y entidades públicas en su proceso de cumplimiento, lo que hemos visto es que hay un retraso enorme en el proceso de adopción y de implementación de esta ley dentro de las estructuras, particularmente las estatales. Paradójicamente, los operadores privados han hecho mayores esfuerzos Ah, de mira tú. adaptación a la ley, han adoptado políticas, bueno, han limitado los datos que tratan, en fin, mientras que las entidades públicas están sumamente retrasadas en ello, fuera de unas 2 o 3 excepcionales, y eso lamentablemente es un problema porque el Estado es el mayor poseedor de datos de carácter personal de la ciudadanía. Y en ese sentido, sí es de preocuparse que el manejo irresponsable de este tipo de información, tan a la ligera, tan digamos, fácil y facilista por parte del Estado, está causando estragos más allá de la mera sustracción de esa información, porque en su versión más inofensiva, lo que va a ocurrir, como creo que lo hemos conversado en otras ocasiones, es recibir una llamada incómoda, o la oferta de un servicio no solicitado o algo por el estilo. Claro. Cuando se trata, en su versión obviamente más potencialmente dañina, estamos hablando de este tipo de delitos que en caso de la suplantación de identidad conlleva a la posibilidad de que se obtengan tarjetas de crédito a nombre de los titulares, líneas telefónicas desde las cuales se pueden realizar prácticas extorsivas, obtención de créditos por parte de los delincuentes. Pero lo que a mí me llama la atención, mi estimado Andrés, es que a diferencia de lo que ocurre en el entorno real, la mayoría de los delitos cibernéticos dejan lo que se llama prácticamente una huella digital, ¿sí? Claro. Es decir, cuando tú haces un desembolso de crédito, a ver, ustedes y yo creo que hemos pasado por los procesos de escrutinio a los que someten las entidades financieras a quien quiere solicitar un crédito. Literalmente uno lo expulgan antes de desembolsarle un solo centavo, Claro. ¿sí? A mí me sorprende cómo en este tipo de casos resulta sumamente fácil que a una persona le falsifiquen la firma, le suplanten la identidad y le acrediten $30,000 que, ojo, además, se van a acreditar en una cuenta de destino que tiene un beneficiario. Ese beneficiario es el principal sospechoso de la comisión del delito, ¿sí? Porque es quien está recibiendo el dinero mal habido, producto de este fraude, en una cuenta bancaria. Entonces, el rastreo y el registro, lo que se llama básicamente la imputación,
es mucho más fácil, mucho más directa cuando se trata de delitos cibernéticos porque, como se dice coloquialmente, es un robo con factura. Ahora, Gonzalo, hay un aspecto que me llamó la atención de esta investigación que hace el Expreso, en el sentido de que ya en febrero de este año la Corte Constitucional falló a favor de crear una normativa para precautelar los derechos de los consumidores y que la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones tiene 6 meses, es decir, hasta agosto, para presentar esa norma. ¿Qué expectativa hay con esa norma? Bueno, en definitiva, Andrés, desde la Defensoría del Pueblo hacemos el seguimiento al cumplimiento de las decisiones constitucionales. Estamos siempre dispuestos a colaborar con las instituciones de manera que sean protegidos los derechos consagrados en la Constitución. Lamentablemente, pues como decía también Diego en su intervención, en determinadas instituciones y en lugares específicos con funcionarios, vemos mucha desprolijidad en sus manejos, en sus funciones, en sus gestiones, y eso a veces nos impide que, siendo una institución que sí estamos preocupadas por los derechos humanos y que trabajamos por los derechos humanos, no es desde nuestra propia competencia que se deben generar estos protocolos, como sí deben hacerlo las instituciones por el mandato de la Constitución, porque esto es un tema absolutamente de derechos fundamentales y, sobre todo, tal como decía en mi anterior intervención, debemos preocuparnos de reforzar la situación que tienen nuestros grupos prioritarios. Y parte de ello es el manejo de los datos personales, que son datos sensibles, los cuales, pues, en manos de personas que no tengan una debida diligencia o que, peor caso, tuviesen dolo en utilizar esta información, pues se hagan tal cual como ha sucedido en estos momentos, en otros lugares absolutamente lo mismo, con lo cual desencadenaría una mayor gravedad a la situación que actualmente ya enfrentamos, que también es difícil por otras razones. Ahora, Diego, el ciudadano común de a pie, es decir, ¿qué tipo de precauciones puede tener o qué formación debería buscar y cómo instruirse para tratar de sentirse un poquito más seguro con sus datos, con la protección de sus datos? Bueno, fuera de especializarse, que obviamente no lo hace más que las personas que ejercen en esta área, ya sea desde el área técnica, Claro, en la parte tú. de ingeniería informática o legal como abogados, ¿no? Realmente sí tiene que haber un esfuerzo mucho más concertado desde el Estado para llevar a cabo campañas de concienciación y de difusión de derechos, como el de protección de datos de carácter personal, ¿no? La Superintendencia de Protección de Datos, que ya igual ha cumplido más de un año en funciones, ¿no? Con Fabricio Peralta a la cabeza, creo que tiene una función clave en difundir el mensaje respecto de la protección de datos para que las personas al menos eleven el nivel de escrutinio al cual someten cualquier llamada telefónica o cualquier mensaje de texto o correo electrónico que reciban y de esa manera puedan evitar proporcionar estos datos de manera tan liberal, por una parte. Y por otra parte, también judicializar y elevar su voz de reclamo cuando existan abusos de este tipo de información por parte de entidades públicas y privadas. Mira que justamente la decisión de la Corte Constitucional se adopta tras un proceso de denuncia y de queja y de activación de las garantías jurisdiccionales de las que hablaba Gonzalo, ¿no? Que derivan justamente en esta sentencia que busca reforzar la protección de los datos personales. Entonces, las personas, como tú dices, personas que no están necesariamente especializadas en esto, sí tienen que tomar en cuenta que junto con la facilidad de la tecnología, ¿no? De usar banca móvil, llevar a cabo compras en línea, etcétera, viene una corresponsabilidad de manejar esta información con más celo, con más discreción y tener básicamente la manera en la que yo lo transmito cuando logro comunicar este tipo de mensajes es no cometer las imprudencias que no cometerían en el mundo real. Es decir, si yo no le doy dinero a una persona extraña en la calle para que eventualmente me entregue un bien o un servicio, ¿por qué he de hacer eso en línea o a través de una plataforma digital? Entonces, sí tiene que haber, por el momento, un proceso ciudadano de aprendizaje y de concienciación a fin de evitar que esto vaya profundizándose porque los daños van también multiplicándose.
no sé si por mi profesión, pero soy particularmente desconfiado con este tipo de cosas, ¿no? Y entonces cuando digo, no, yo prefiero, no sé, buscar otro medio, me dicen, ay, pero qué anticuado, deberías ya utilizar todo lo que significa la tecnología. Entonces, caramba, ahí viene el dilema, ¿qué será mejor? ¿Me aplico con la tecnología o busco alternativas, Gonzalo? Al igual que tú, también soy bastante precavido con el tema de la información y también busco muchos canales de atención personal. Pero en todo caso, las personas que están más familiarizadas con la tecnología, pues justamente ahí tienen una gran herramienta. Con la inteligencia artificial, las varias aplicaciones que hay, se puede tranquilamente consultar. Dame evidencias de que esta propaganda sea real. Dame evidencias o casos comprobados de que han sido favorecidas personas con tal promoción, porque la mayoría caen mediante esa vía. Claro. Por publicidad que te dicen, te voy a dar una casa, te voy a dar un carro, te voy a Sí, dar un pasaje, te voy a dar un crucero, entradas a un concierto. Entonces, por ahí caen también la gente que tecnológicamente está muy familiarizada, pero a claro. ver, si tecnológicamente están familiarizadas, también hay formas un poquito de cuidarse, ¿no? Y como tú decías, de prevenir y no ser imprudentes. También otros de los anuncios es en su casa, sin mover un dedo, solamente con hacer un clic, gánese diariamente no sé cuántos miles de dólares. Tú dices, caramba, pero será verdad, porque te da una curiosidad. ¿Cómo es posible que anuncien algo que es tan fácil, pero que resulta imposible? O sea, no es creíble, ¿no? Algo querías decir tú al respecto, Diego. Sí, mira, en temas de ciberseguridad, uno de los aforismos que tenemos es esto, ¿no? Si parece demasiado bueno, es porque lo es, ¿no? Ya sea en ofertas de viajes, de premios, de recompensas, etcétera, etcétera. Lo que menos podemos hacer es ser confiados, ¿no? A medida que justamente avanza la tecnología y la inteligencia artificial de la que nos hablaba Gonzalo, también las estructuras delincuenciales se aprovechan de este tipo de dispositivos, de este tipo de avances, Mm, para desarrollar técnicas aún más elaboradas, más sofisticadas de cometer los delitos. Justamente parte de la suplantación de identidad se logra a través de los videos conocidos como deepfakes, ¿no? Donde a través de un sample, de una muestra de 3 segundos de la voz de una persona, yo ya puedo replicar diálogos completos con inflexiones, con expresiones idiomáticas, con tonos, que obviamente van a ser totalmente creíbles en caso de que yo haga una llamada a algún qué familiar en bárbaro. alguna situación de apremio para que me transfiera dinero o algo por el estilo. Entonces, Claro. este escrutinio al cual sometemos absolutamente todo tipo de interacción en los entornos digitales tiene que elevarse si es que queremos resguardar de esa manera nuestro patrimonio y, en ciertas circunstancias, nuestra integridad. Ok, retomando el tema, Gonzalo, del trabajo que estás realizando con los jubilados, concretamente entiendo que hay algunos que ya han tenido resultado exitoso, es decir, has presentado esos amicus curiae para lograr intervenir, digamos, y también para lograr que cese el descuento de la pensión de los jubilados por un financiamiento que ellos no solicitaron el BIES, es decir, eso avanza positivamente. Así es, ya hemos obtenido sentencia mediante el cual jueza ha ordenado la reparación integral de estas vulneraciones de derechos, en el sentido como tú dices, que no se les sigan cobrando, que se les restituyan los valores, que se anulen estos créditos y adicionalmente pues que se expongan unas disculpas públicas también a los jubilados. Pero bueno, eso pues está en fase de cumplimiento, es la primera instancia. Falta una segunda instancia todavía en la cual vamos a comparecer de igual manera y seguramente pues obtendremos una decisión similar. Hay casos que ya habían comenzado, que nosotros estamos acompañando en esa defensa desde la Defensoría del Pueblo, un poquito de manera extemporánea, por así decirlo, porque ya habían iniciado de manera particular, pero lo que sí estamos ya organizando internamente es una demanda colectiva con todos los demás casos. El día de mañana tengo una reunión con un grupo de jubilados que vienen acá a la Defensoría del Pueblo para precisamente organizar a todos los jubilados perjudicados por estos mismos hechos y Ujú. presentar una demanda colectiva de acción de protección con el patrocinio, ahora sí directamente desde la Defensoría del Pueblo. Qué bueno, realmente. Que para eso es la Defensoría, ¿no? Que Por efectivamente supuesto, encuentren por un supuesto. respaldo, un apoyo, que les dé una orientación, si no, pues pueden andar ahí perdidos. Ahora, porque... Adicionalmente a eso, también tenemos una instancia que estamos por iniciarla, porque pues ahora ya con todos los insumos que nos han dado pues los jubilados, pues lo tenemos.
que es el seguimiento, mejor dicho, la vigilancia, el debido proceso en la investigación de la Fiscalía, que se está siguiendo también ya por el delito de fraude electrónico. Entonces, vamos a hacer una vigilancia del debido proceso para saber cómo se va llevando ese caso también en Fiscalía. Ok. Diego, estoy leyendo también que la normativa, pregunto, ¿la normativa es suficiente la que tenemos en este momento sobre protección de datos? ¿Sí o no y por qué? Y aquí leo que la ley exige que en las entidades públicas debe existir delegados de protección de datos. ¿Conoces que eso se está aplicando o no? Correcto. De acuerdo a la norma, a ver, si me hubieras hecho esta pregunta hace unos 3 o 4 años, te hubiera dicho en absoluto que no. A pesar de que ya el Código Orgánico Integral Penal incorporó, de hecho ha ido incorporando de manera paulatina, por ejemplo, con la Ley contra la Violencia Sexual Digital, fue expandiendo la responsabilidad penal de personas jurídicas, se fueron incorporando nuevos tipos penales o actualizando otros, y tienes, ¿no?, el delito dedicado de suplantación de identidad en el artículo 212 del Código. Realmente no fue sino hasta cuando se expidió la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que terminó de reforzarse realmente el desarrollo de un derecho constitucionalmente reconocido, ¿no?, en el artículo 66, numeral 19, y ahora es el papel y recae casi, me atrevería a decir por completo, en la Superintendencia de Protección de Datos, que ya está en funcionamiento y debo felicitar también los esfuerzos del superintendente porque ha ido avanzando a pasos agigantados en la estructuración de la superintendencia, pero también en el inicio de ciertos procesos de investigación, tanto de oficio como sobre la base de reclamaciones y denuncias de titulares por vulneraciones al derecho a la protección de datos. Ahora, efectivamente, por ejemplo, la ley te dispone expresamente su reglamento que todas las entidades públicas, absolutamente todas, deben designar a un delegado de protección de datos, que tiene un rol fundamental. El delegado de protección de datos tiene un rol bisagra y articulador entre el titular del derecho a la protección de datos, la autoridad, que es el superintendente, y el responsable, es decir, la entidad, la empresa público-privada que maneja los datos. Pero en un requerimiento que hizo la superintendencia por allá por diciembre y enero de este año, en enero, se solicitó, me parece que fueron aproximadamente más de 5,000 entidades públicas que informaran el nombre y la designación del delegado de protección de datos, y me parece que no llegaron más allá de unas 2.500, 2.600 instituciones públicas que ya lo habían designado, a pesar de 4 años de vigencia de la ley, ¿no? Y por lo tanto tenías un porcentaje altísimo de entidades públicas que no solamente no han designado al delegado todavía, sino que todavía no pasan por los procesos de adaptación para cumplir con la ley. Y esto es un problema terrible porque con el ejemplo se predica. Entonces, las entidades privadas, lamentablemente, tampoco se ven con demasiado incentivo a cumplir con la norma cuando el propio Estado no lo ha hecho. Diego, Gonzalo, una precisión. Decías hace un momento que los funcionarios del BIES que cometieron esa infracción importante fueron separados de la institución, pero ¿se les sigue proceso a ellos? ¿Están sometidos ante la posibilidad, entiendo, de un castigo entre 1 y 3 años? Correcto, esa investigación está llevándose en la Fiscalía y es justamente lo que te mencionaba. Vamos a comparecer también en esa investigación para hacer una vigilancia del debido proceso, que es una de nuestras competencias de Defensoría del Pueblo, para hacer la tutela de los derechos también que se encuentran consagrados en la Constitución a favor de los grupos prioritarios, en este caso los adultos mayores. Bueno, daremos seguimiento. Por ahora, decirles gracias por haber compartido esta conversación, siempre interesante, para advertir, para informar sobre lo que está sucediendo en este momento y que no podemos minimizarlo. No es un tema menor por lo que hemos conversado, ¿no? La posibilidad real que nos roben nuestros datos y finalmente hagan pues negocio con ello, ¿no? Lucren de ese acto ilícito. Gracias a Gonzalo Ortega, delegado provincial de Guayas de la Defensoría del Pueblo, y a Diego Beltrán, experto en ciberseguridad y protección de datos personales. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Gonzalo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Gus. Hasta luego. Gracias a ustedes.